Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de Hoy. En esta ocasión tendremos a Judas y a Judá, capítulo 1, verso 3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se les entregó una vez a los santos. Y he escogido este verso en particular para que sea como una continuación del audio anterior, Guarda tu corazón. Porque Guarda tu corazón va a ayudar a entender mucho mejor precisamente la exhortación que está haciendo aquí el anciano Yahudá a toda la comunidad. Para aquellos que todavía no han escuchado el audio, les dejo aquí el enlace para que puedan escucharlo posteriormente. Entonces, vamos a ver que este verso es una aclaración que aparece en esa breve carta, cuyo autor dice es el siervo y hermano Yahudá, como él mismo se identifica. Y es curioso porque en la carta su intención original era escribirles una enseñanza de como una edificación para toda la asamblea. Por eso es que él quería escribirles acerca de la común salvación. Pero, sin embargo, debido a las circunstancias que están viviendo en ese momento, él se ve en la necesidad de cambiar de tema para hacer una recomendación y una exhortación a que luchen ardientemente o que combatan eficazmente por la fe. Cuando uno lee este pasaje, uno podría pensar que luchar ardientemente o combatir eficazmente por la fe se trata de polemizar, de contradecir o atacar a aquellos que creen o piensan diferente a mí, o a mi grupo, a mi asamblea, o que son de una religión distinta a la mía. Podría pensar que combatir es entrar en esa controversia para estar criticando las creencias de los opuestos y señalando sus respectivos errores doctrinales. Repito, lo que podríamos pensar cuando leemos luchen o combatan ardientemente. Y la pregunta que debemos hacernos al respecto es si esa es la intención que tenía el anciano Yahudá cuando le escribió a los hermanos. Que si era que estuvieran allí revisando y mirando qué hacen los distintos grupos religiosos para ir a contender arduamente con ellos acerca de sus enseñanzas. Y aquí pues se hace necesario e importante, como siempre insistimos, leer todo el contexto, es decir, leer toda la carta, que son más de 20 versos, pero es una carta muy breve, en la cual vamos a poder comprender y entender el significado de esta exhortación, contender o luchar ardientemente o eficazmente por la fe. Muy bien, pero sin leer toda la carta, podemos tan solo acompañar este verso con el verso siguiente, que nos va a ayudar a comprender la situación que se estaba viviendo en ese momento y que, repito, obligó al autor a cambiar de tema. Tenía otra intención y se presentan estas circunstancias, por lo cual se ve obligado a cambiar de tema. En el verso 4, precisamente allí en esta misma carta, verso 4 dice: porque hay que contender ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo ya habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yahoshua el Mashiach. Es una muy interesante aclaración de qué es lo que está sucediendo. Entonces, recopilando acá, repito, el autor quería transmitir una enseñanza que fuera de edificación, es lo que él va a llamar nuestra común salvación, o algo que nos ayude en nuestra sanación, ¿no? Todo aquello que edifica, que aporta. Y sin embargo, pues se ve afectada esa intención original porque el medio de la asamblea, al interior de la asamblea, no está hablando de los de afuera, sino que al interior de la asamblea, dice que entraron algunos encubiertamente, a los cuales el autor los califica como hombres impíos. Y estos hombres impíos, y mire que la palabra impío también va a ser los que son los que no respetan la ley, ¿no? Dice, estos hombres impíos entran a contaminar la fe en medio de la asamblea, ¿sí? Y entonces pues obviamente el autor se ve en la obligación
de denunciar toda esta situación para que los consagrados, y aquí voy a llamar a los santos o los consagrados, a que permanezcan fieles, ¿no?, en medio de la asamblea y combatan arduamente por la fe. Mire que el llamado no era que los hermanos en la asamblea se pusieran a luchar o a pelear con aquellos hombres impíos, sino que precisamente la lucha tenía que ir a otro nivel, y esa lucha debía librarse en el interior y en la mente de cada santo, de cada consagrado, de cada hermano, para sostenerse en la fe que una vez le fue dada. Entonces vamos a ver. Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. Entonces vamos a ver que en esta exhortación hay dos palabras claves. Una que es contender, que es de la que venimos hablando, y la otra sería fe. Entiéndase primeramente aquí por fe, no como esa confianza que se tiene a Elohim, como generalmente pensamos que es emuná o fe, sino que también fe tiene que ver con fidelidad, con lealtad. Y en este caso, fe va a encerrar la fidelidad y la lealtad que se debe tener hacia la enseñanza o la palabra de Elohim, aquella palabra que le ha dado a su pueblo. Por eso es que en algunas versiones este mismo verso más o menos lo van a traducir como que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Elohim dio una vez y para siempre a su santo pueblo. Me gustó mucho esa versión, porque habla de luchar y defender con firmeza la verdad. Entonces fe lo van a cambiar por la palabra verdad, y repito, porque allí va a hablar de la palabra, de la enseñanza. Y bueno, también aquí nos surge otra pregunta que es muy interesante, y es: ¿necesita la verdad de Elohim, su palabra, que la defendamos? ¿Necesita ser defendida por nosotros? Y yo creo que todos contestaríamos que sí. Y por paradójico que parezca, la respuesta es no. ¿Y por qué razón? Porque es la palabra de Elohim. ¿Y qué dicen las escrituras acerca de la palabra? Las mismas escrituras atestiguan y dicen: tu palabra permanece para siempre. Es decir, que es el Todopoderoso quien vela y cuida de su palabra. ¿Y nosotros qué somos? Dice el salmista: como la flor de un día, que hoy estamos y mañana no estamos, y sin embargo su palabra sigue para siempre, firme y estable por siempre. Y esa es la palabra de Elohim. Entonces, ¿será que la palabra de Elohim necesita que la defendamos? No. Pero sí es importante entonces entender aquí lo que significa ese luchar o contender, porque allí sí nos va a dar la clave para comprender cabalmente el texto. Luchar o contender, mire que en griego, pues obviamente la palabra va a ser una connotación fuerte a lucha o pelea, ¿sí? Pero significa principalmente esforzarse, algo que requiere obviamente trabajo, energía, como sería el enfrentarse a un combate o una pelea. Por eso se utiliza para lucha o contienda, pero tiene que ver con esfuerzo. Entonces, en nuestro verso, complementando contender con fe, entonces sería luchar como aquel que se esfuerza por aferrarse fielmente a la palabra, a la verdad que una vez le fue dada, para que nadie se la arrebate, para que nadie se la quite. Y ahí es donde está la verdadera lucha. Entonces mire que no es ni siquiera luchar con aquel que está enseñando mal o está haciendo mal, ni mucho menos ir a pelear o controversiar con los de afuera, sino es con uno, ¿no? En su interior. Y velar porque esa verdad que una vez fue depositada en uno no sea arrebatada fácilmente por nadie. Entonces vamos a ver que la defensa de la verdad tampoco es andar diciéndole a todo el mundo lo errado que está en sus conceptos y opiniones porque yo tengo la verdad, sino más bien, y mire lo que pasa, que constantemente somos bombardeados por tantas enseñanzas, muchas dispares y algunas podríamos decirlo hasta alocadas, y que cada cual tiene que hacer su mejor esfuerzo, ¿no?, en esa lucha, en esa contienda, para mantener sin mácula la enseñanza y la verdad que ha sido impartida por Elohim a su pueblo. Esa es la verdadera lucha, la verdadera contienda.
Y decíamos, esta es la verdadera lucha, la verdadera contienda, y mire cómo esto nos va a cambiar el panorama, ¿no? Esta nueva forma de entender la exhortación, pues nos cambia, repito, el panorama. Y allí es donde nos va a hacer recordar precisamente la parábola del sembrador. ¿Es posible que nos arrebaten la verdad que una vez nos fue dada? Sí, si no lo echamos ferviente y eficazmente por ella. Porque mire que en la parábola del sembrador, nuestro precioso maestro enseña, dice, que la semilla que cayó junto al camino, ¿cierto? Vienen luego las aves del cielo y la arrebatan. Ahora, ¿cómo explica nuestro precioso maestro esta parte de la parábola? Dice que la semilla es la palabra de Elohim, la verdad. Y dice que los que son junto al camino son aquellos que no interiorizaron el mensaje. La semilla queda allí junto al camino, no queda enterrada. Entonces no se interiorizó el mensaje. Ahora, ¿por qué no se interiorizó el mensaje? Porque no lo entendieron. Y por ende, pues son presa fácil para que vengan otros y roben lo que una vez les fue dado. Esta es la verdadera batalla. No permitir que el adversario venga a robarnos la palabra, a robarnos esa preciosa verdad, ¿cierto? Que una vez nos ha sido dada. Y para impedir eso es necesario estudiar y entender, bajo la guía del Espíritu de Santidad, la palabra, las sagradas escrituras. Así es como la afincamos en el corazón para que nadie la arrebate con vanos y falaces argumentos, y que esta palabra al final produzca en cada uno de nosotros su respectivo fruto. Entonces, estas son parte de las claves de lo que les decía de guarda tu corazón, que eran aferrarse a la palabra y obedecer los mandamientos, obedecer la palabra. En conclusión, y como lo vimos aquí en estos versos 3 y 4 de la carta de Yahudá, mire que la denuncia que está haciendo el anciano es que hay hombres impíos que estaban extraviando a los consagrados con falsas enseñanzas, desviándolos de su casta conducta. Por eso les va a llamar los santos, ¿no? Los que están en esa casta conducta, y obviamente los falsos, los impíos, quieren alejarlos de esa conducta. Con argumentos falaces, con argumentos que son contrarios a la Escritura y por ende también contrarios al Mashiach. Por eso dice que estos van a tomar la gracia, la bondad, el favor inmerecido de Elohim como libertinaje y van a negar al único amo y Mashiach, Yahushua. Ahora, cuando vemos esta palabra de negar al Mashiach, algunos creen que decir, Yahushua o Yeshua no es el Mashiach. Bueno, esto sería un nivel pero muy menor de negarlo, ¿cierto? No lo reconoce, bueno, puede ser por muchas razones. Pero la forma más grave de negar al Mashiach, ¿qué es? Diciéndose ser seguidores de él, discípulos de él, alumnos de él, y no hacer lo que él dice. Entonces, repito, lo que se está haciendo es convirtiendo la bondad y el amor de Elohim en un pretexto para el libertinaje. Y mire que de esto también exhortó el enviado Shaul a la comunidad en Galacia. En Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13 dice: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. O sea que allí cuando Yahudá en su carta está diciendo que algunos están convirtiendo la bondad y el amor de Elohim en un pretexto para el libertinaje, es que están tomando toda la palabra y la están llevando como pretexto para poder satisfacer su carnalidad. Termina Shaul allí, dice: más bien sírvanse unos a otros por medio del amor. Entonces la lucha ferviente, el contender eficazmente por la fe, es mantenerse de acuerdo con la palabra de Elohim en la conducta enseñada por el Mashiach Yahushua. De lo contrario, mire que no se está entendiendo su mensaje, no se está comprendiendo lo que él hizo y por tanto lo estaríamos negando a él y a su sacrificio. Cuando vamos a hablar de fe, y con esto quiero cerrar, mire cómo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, ese famoso capítulo de los héroes de la fe. Va a iniciar dando una definición de fe, ¿no? Y la va a relacionar con convicción y certeza. Y si entendemos aquí que fe es esa lealtad hacia la palabra, entonces quiere decir que la palabra necesita en nosotros, para estar afianzada
firme, convicción y certeza. Y ello solo se alcanza estudiando, profundizando y escudriñando en las Sagradas Escrituras, con las cuales el hombre sabio puede alcanzar la madurez y la perfección del Mashiach. De lo contrario, repito, estaría negando al autor, al amo y Mashiach Yahoshua. Así que, mis hermanos, con este entendimiento claro, no dejen de contender arduamente, de luchar eficazmente en su interior, en su corazón, para que esa fe que una vez fue dada para una vez y para siempre a su pueblo, permanezca en ustedes fiel y firme, para que sean consagrados de Elohim. Así que les deseo que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.